Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Volviendo a mirar la transparencia con la que habíamos quedado al final de la clase pasada, para ponernos en tema. Lo que habíamos estado viendo era la reacción de reducción del agua por los distintos elementos metálicos del grupo 13. ¿Sí? Lo que habíamos visto era que, como regla general, los metales iban a poder oxidar al estado de oxidación más 3, en el caso de aluminio, galio o indio. El talio se iba a oxidar únicamente al estado de oxidación más 1. En un medio ácido, todos eran capaces de reducir al agua, y habíamos estado viendo que el aluminio, en este sentido, no solo se podía disolver en un medio ácido, sino también en un medio básico, y estábamos viendo cuáles eran las especies que se formaban en cada uno de esos casos. ¿Sí? En medio ácido teníamos el acucatión, y en medio básico teníamos el hidroxaluminato. Más o menos esto era lo que habíamos estado terminando de ver. Otra cosa que, ahora empezando en algo nuevo, ¿no? Si fíjense ustedes que si los elementos son capaces de reducir al agua, desde el punto de vista termodinámico también van a ser capaces de reducir el oxígeno, ¿sí? Y van a poder oxidarse y van a poder formar óxidos. Todos los metales, o prácticamente todos los metales, desde el punto de vista termodinámico, pueden oxidarse en presencia de oxígeno y formar óxidos. Lo que pasa es que ustedes ya sabrán que muchas veces los metales expuestos al aire simplemente no se oxidan, o no se oxidan a una velocidad apreciable, a temperatura ambiente en condiciones normales. Y eso tiene que ver con un factor cinético. En el caso del aluminio, por ejemplo, el tema es justamente la formación de un óxido en la superficie del material que impide que la reacción continúe, digamos. ¿Sí? O sea, la pasivación también se da en el caso de la formación de óxido debido a la oxidación por el oxígeno del aire. Pero más allá de que el óxido no se pueda formar directamente, los óxidos siempre hay alguna forma de obtenerlos. Y en el caso de los elementos del grupo 13, acá en esta tablita, están indicados todos los óxidos de composición conocida de los elementos del grupo 13. ¿Sí? Tenemos ahí el óxido de boro, aluminio, galio, indio, y tenemos dos óxidos de talio, porque el talio forma un óxido en estado de oxidación más 3, pero también forma un óxido en estado de oxidación más 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos estado diciendo en algún momento que los óxidos los íbamos a poder clasificar de acuerdo a su comportamiento ácido-base? ¿Sí? Los íbamos a poder clasificar en ácidos, en básicos o eventualmente en anfóteros. Si yo les dijera que les doy esta tabla y les dijera que entre estos 6 óxidos hay uno que es ácido, hay 2 que son anfóteros y 3 que son básicos, y ustedes tuvieran que elegir cuál es cuál, ¿podrían hacerlo? ¿Cuál sería el único óxido ácido posible de esta lista? ¿En qué se tendrían que fijar? Porque esa es la clave, ¿no? Para poder responder. O sea, la idea sería recordar que los óxidos de los metales son básicos, o sea, se disuelven en ácidos. Entonces, un aumento en el carácter metálico siempre va a estar asociado a un aumento en el carácter básico. ¿Sí? Entonces, si yo le doy esta lista de óxidos y le digo que solo uno es ácido y que ustedes me digan cuál podrá ser, ¿en qué El deberían fijar? boro. Claro, en el elemento que no es metálico. O si tenemos varios elementos posibles, bueno, en el menos metálico de todos, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben que en los elementos del bloque P, el carácter metálico aumenta al descender en el grupo. Entonces, más allá de cómo queramos clasificar al boro, si lo queremos poner como no metal o como metaloide, eso es una tontería, preocuparnos por dónde clasificarlo. Lo que está claro es que el carácter metálico aumenta. Entonces, el carácter básico de los óxidos tiene que ir aumentando al descender en el grupo. Por lo tanto, si hay uno de estos que tiene que ser ácido, la única posibilidad es que sea del boro. ¿Se entiende el razonamiento?
¿sí? ¿Me vas Ustedes, a repetir lo que dijiste, que un aumento en el carácter básico, al descender en el grupo, descender en el grupo? porque eso es lo mismo que decir que hay un aumento en el carácter básico al aumentar el carácter metálico. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy observando es un aumento en el carácter metálico siempre, en todas las propiedades para los distintos grupos del bloque P. ¿Sí? ¿Cuáles serían los dos posibles óxidos anfóteros? El aluminio y capaz que el galio. Exacto, los que siguen, vamos bajando, a medida que vamos bajando en el grupo, esperamos justamente que el carácter vaya siendo menos ácido y más básico. En esa transición pasamos por dos elementos que dan óxidos anfóteros. Y, por lo tanto, los últimos tres que nos quedan van a ser óxidos básicos. Recuerden además que podemos asociar el carácter básico de un óxido con el carácter iónico del enlace. Cuanto más iónico sea el enlace en un óxido, más básico esperamos que sea. ¿Cuál de todos estos óxidos esperan ustedes que sea el que tiene un mayor carácter iónico? El de talio, ¿Cuál de los dos? Porque hay dos de talio. el que esté más cargado, o sea, el de arriba. ¿Por qué el que esté más cargado? Porque la fórmula de Kapuscinski tiene las cargas de la O anionicación. sea, es que ese es un error común que ustedes caen siempre, una vez tras otra. Ustedes tienden a asociar un mayor carácter iónico con una energía reticular más negativa. Eso no está bien. ¿Está? Un mayor carácter iónico solo quiere decir que la energía reticular experimental coincide con la energía reticular que yo calcularía usando un modelo estrictamente iónico. Eso es lo que quiere decir que el compuesto es más iónico, no que la energía de red es más negativa. Yo coincido contigo en que yo espero una energía de red más negativa para el óxido de talio 3, pero eso no quiere decir que el carácter sea más iónico, porque acuérdense de las reglas de Fajans. Cuando tenemos que elegir entre dos óxidos de un mismo metal en distintos estados de oxidación, ¿sí? ¿Cómo afectaba a la covalencia del enlace la carga del catión? Un catión más cargado y más pequeño era un catión más polarizante. Un catión más polarizante deformaba más la nube electrónica de los aniones y eso aumentaba el carácter covalente del enlace. Entonces siempre los óxidos metálicos de metales en estados de oxidación relativamente altos van a ser más covalentes. El más iónico de todos acá es el óxido de talio 1. ¿Sí? Y por lo tanto, yo esperaría que ese fuera tal vez el más básico de los tres óxidos básicos que tengo en esta lista. ¿Entienden el razonamiento que hice? Y recuerden eso de no asociar una energía reticular muy negativa a algo más iónico. ¿Ok? Una energía reticular más negativa, obviamente, quiere decir que la red es más estable, cierto, pero una red puede ser más estable no solo porque sea iónica, también puede haber una contribución covalente que mejora la estabilidad de la red. Ahora, yo digo que algo es más iónico cuando lo puedo escribir mejor con un modelo simplemente electrostático. Y eso no es lo mismo que decir que la energía de red sea más negativa. ¿De acuerdo? Acá tienen simplemente el resumen de esto que habíamos estado hablando. Incluso le escribí una ecuación, porque a mí, y yo insisto en esto, cuando yo digo que algo es básico, yo tengo que ser capaz de representar eso que estoy diciendo con una ecuación química, ¿sí? Tengo que ser capaz de darme cuenta cuál es la reacción a través de la cual yo estoy observando ese carácter básico. Y acá les escribí para el óxido de talio 1, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo lo pongo en contacto con agua, se forma este hidróxido de talio. ¿Qué tipo de reacción? Esta reacción que estamos viendo acá, ¿es una reacción nueva o es una reacción que ya sabíamos, que ya habíamos visto alguna vez? Este es un ejercicio que tenemos que hacer con cualquier reacción nueva que vemos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de pensar si se parece a alguna que ya habíamos visto antes, porque eso obviamente nos ayuda a establecer conexiones entre las cosas que estamos viendo. Si no, queda todo un conjunto de datos separados, imposibles de manejar.
Lewis. ¿Cómo? ¿Lewis, dijiste? Hay alguien Sí, que está me... bien, ¿no? Sí, se puede ver como un ácido base de Lewis, estoy de acuerdo. Hay alguien que veo que me apareció algo en el chat. Por favor, les pido que si pueden, no me usen el chat porque no puedo estar cambiando de pantalla. Y no, si preguntan algo ahí no lo veo. Anímense a encender el micrófono y preguntar nomás, no pasa nada. Buenas tardes, profesor. Una consulta, ¿esta reacción química es con calor? No, está simplemente desagregando agua. De hecho, es exotérmica. Como muchas de estas reacciones, los óxidos cuando reaccionan con el agua, es una reacción, no te diría violenta, pero sí libera mucho calor. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Esta reacción ya la vieron, porque en realidad esta reacción es de este tipo. Es un ion óxido reaccionando con agua, ¿sí? Y se formaban dos hidróxidos, ¿sí? El agua actuaba como un ácido de Bronsted, cediendo un protón al grupo óxido y se formaba el ácido conjugado hidróxido. O lo pueden ver como un ácido base de Lewis. Obviamente el óxido está cediendo un par de electrones para formar un enlace con un hidrógeno. ¿Ok? Pero quiero que noten que ya habíamos visto exactamente esta misma reacción escrita para los óxidos de metales alcalinos. De hecho, el hidróxido de talio 1, ¿sí? Da soluciones tan básicas como, o sea, se comporta muy parecido el talio 1 a un metal alcalino grandote como puede ser el rubidio o el cesio. ¿Sí? Habíamos dicho que el aluminio daba óxidos anfóteros. ¿Sí? Anfótero quiere decir que va a reaccionar y se va a disolver con un ácido o con una base. El óxido de aluminio en agua a pH 7 es insoluble. ¿Sí? El óxido de aluminio se conoce como alúmina, y la alúmina, por ejemplo, se usa en un laboratorio. Ustedes es probable que vean alúmina, por ejemplo, para empaquetar columnas para hacer cromatografía, para hacer separaciones, igual que se hacen columnas de silica gel, se hacen columnas de alúmina. ¿Sí? Seguro que en algún momento en orgánica o en algún momento van a encontrarse con una columna de aluminio. Pero, a pesar de que es insoluble en agua y es insoluble en solventes orgánicos, se puede disolver. Acá estamos viendo, ¿qué cosa? La reacción de disolución de alúmina en un medio básico. ¿Y qué es lo que nos está dando? ¿Habíamos visto alguna vez esta especie que está acá? Sí. ¿Cuándo se formaba esto también? ¿De qué otra manera, cómo habíamos visto que podíamos obtener este tetrahidroxoaluminato? Lo vimos en la clase pasada. Cuando lo teníamos como acuacatión, terminaba yéndose directo a ese compuesto. ¿En qué condiciones se iba a ese compuesto? Básica. En condiciones muy básicas, ¿sí? Y nosotros habíamos visto en la primera reacción de la primera transparencia con la que empezó hoy, que el aluminio, el metal, se podía oxidar en un medio alcalino, y cuando se oxidaba, la especie de aluminio 3 que estaba presente en agua en ese medio alcalino, justamente era esta. O sea, no importa de dónde arrancamos, por decirlo de alguna manera, si lo que tenemos al final es aluminio más 3 en agua en un pH alcalino, la especie predominante va a ser esta. ¿Ok? Cuando tenemos el óxido e intentamos disolverlo en un medio ácido, ¿qué especie vamos a obtener? ¿Cuál es la especie de aluminio 3 en agua en un pH ácido? El acuacatión. El acuacatión. La cucata. O sea que de alguna manera, o quitando el de alguna manera, ustedes pueden saber qué da la reacción, porque la reacción lo único que puede dar, cuando yo disuelvo un óxido en agua, o en un medio ácido, o en un medio básico, el producto de la reacción siempre va a ser la forma más estable del catión metálico en el pH en el que ustedes estén trabajando. Y si en vez de óxido yo tengo hidróxido de aluminio, por ejemplo, al hidróxido de aluminio también es anfótero, porque también se disuelve en un medio ácido y en un medio básico. Y, o casualidad, termina dando las mismas especies.
tetrahidroxoaluminato en medio básico y el acuocatión en un medio básico. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan por qué pasaba esta cosa? ¿En qué situaciones nosotros teníamos cationes metálicos que en un medio básico daban este tipo de compuestos, los hidroxoaluminatos? Este tipo de compuestos, ¿no? De especies complejas con carga negativa. ¿Qué tipo de átomos centrales, qué tipo de cationes metálicos esperábamos que nos dieran estos hidroxocomplejos estables? Por ejemplo, Y si en eran vez de aluminio- cargados, pero no tan cargados, tipo +3, el aluminio, el calcio, ¿no? Ah, el calcio creo que no. el calcio en realidad no daba esto. ¿Algún otro cation +2 que sí diera esto? Hierro. Eh, pero todavía no llegábamos al hierro, todavía no lo vimos. Digo, ¿algún cation del tipo de los que ya estudiamos? ¿El El berilio? berilio. El berilio. Berilio. El berilio +2 daba también un tetrahidroxoaluminato. ¿Y qué diferencia hay entre el berilio +2 y el calcio +2? El tamaño. El tamaño. O sea, la clave acá era el cociente carga sobre tamaño. ¿Sí? Entonces, si teníamos un cation muy cargado, o teníamos un cation muy pequeño, o una combinación de esas dos características, entonces eso hacía que ese cation, ¿sí?, en medio acuoso, el acuo complejo fuera ácido. ¿Sí? Todos los cationes metálicos ácidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto lo habían estado viendo con Lucía? Todos los cationes metálicos que son ácidos, en definitiva, es muy probable que me den óxidos o hidróxidos anfóteros, porque todos estos cationes suelen formar hidroxocomplejos estables en un medio alcalino. ¿Sí? Esta era la reacción que me mostraba que el acuo complejo de aluminio era ácido, ¿sí? O sea, normalmente este equilibrio está desplazado hacia la derecha. Si uno quiere tener realmente la especie que está a la izquierda, el hexaacuocatión, uno tiene que trabajar en un medio muy ácido, tiene que agregar ácido para que el equilibrio se desplace hacia la izquierda. ¿Sí? Si uno arranca con una solución ácida de hexaacualuminio y empieza a agregar base, ¿qué es lo que pasa? Esta especie se empieza a desprotonar, primero una de las moléculas de agua se desprotona, después otra, hasta que al final nos termina precipitando el hidróxido de aluminio. ¿Sí? Si tenemos el hidróxido de aluminio precipitado y agregamos ácido, vamos para atrás y volvemos a la acuocatión. Si agregamos base, lo disolvemos y tenemos el hidroxoaluminato. Si tenemos un hidróxido y lo calentamos, la reacción que vamos a encontrar frecuentemente es la deshidratación del hidróxido. O sea, se pierden moléculas de agua y lo que se forma es el óxido. ¿Sí? En este caso, de cationes muy ácidos, el óxido va a ser soluble en un medio ácido o en un medio básico. Fíjense que podemos ir para atrás y para adelante en este tipo de sistemas. Pero no importa cómo nos movamos, las únicas especies posibles en solución acuosa son las que están en rojo, las únicas especies posibles en solución acuosa son las que están en azul, y normalmente a un pH 7 lo que tenemos son especies insolubles, que pueden ser o bien el hidróxido o el óxido. Esto habían visto una diapositiva casi igual con Lucía, o sea, Lucía le había puesto las fórmulas en otro orden en la pantalla, pero la idea era exactamente la misma. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque, bueno, esta propiedad del aluminio, por ejemplo, permite, por ejemplo, obtener óxido de aluminio, o permite purificar aluminio en el proceso de obtención industrial. El aluminio en la naturaleza se encuentra de distintas maneras, o sea, se puede encontrar formando parte de aluminosilicatos. ¿Se acuerdan de lo que eran los aluminosilicatos? Eran compuestos en donde algunos átomos de silicio en los silicatos eran sustituidos por cationes de aluminio +3. Obtener aluminio a partir de un aluminosilicato es un proceso, desde el punto de vista industrial, absolutamente ineficiente, porque la cantidad de aluminio que hay en el aluminosilicato es muy baja. Pero en la naturaleza también podemos encontrar aluminio en forma de óxido.
¿sí? El óxido más común de aluminio, el mineral más común, es la bauxita. Pero obviamente, como cualquier mineral, no viene puro, viene ese óxido de aluminio ahí, viene mezclado, sobre todo con óxido de hierro y con óxido de silicio. El hierro y el silicio son de los elementos más abundantes de la corteza terrestre y están por todos lados. Entonces, si nosotros queremos obtener aluminio a partir de la bauxita, el primer paso siempre es sacarnos de encima todos los otros óxidos de todos los demás elementos que no nos interesan. Entonces, este esquema de reacciones es un esquema que se conoce desde fines del siglo XIX, o sea, no es muy nuevo, la verdad, pero que se basa justamente en estas propiedades, en las diferentes propiedades ácido-base de los óxidos que forman parte del mineral. ¿Sí? Lo primero que se hace es agarrar el óxido y tratarlo con una solución alcalina a una temperatura elevada. O sea, lo primero es esta etapa. ¿Sí? ¿Notan algo raro en esta ecuación? Es a 200 grados. ¿Y por qué dice agua líquida? ¿Puede ser eso? No, tendría que estar como vapor. Me puedo haber confundido, pero en este caso no me confundí. Pero es a presión. Ah, exactamente. Cuando ustedes vean algo así, se tienen que dar cuenta que la forma de mantener el agua líquida a esa temperatura es trabajando a una presión más elevada, en un recipiente cerrado. ¿Sí? Entonces, cuando la mezcla se somete a estas condiciones, ¿qué le va a pasar al óxido de aluminio? Bueno, nosotros ya habíamos visto que el óxido de aluminio se disolvía con facilidad para dar el tetrahidroaluminato. ¿Qué le pasa a los demás óxidos? Bueno, en resumen, ninguno de los demás óxidos se puede disolver en estas condiciones, en este medio alcalino. ¿Ok? Ni siquiera el óxido de silicio, que es un óxido ácido, se puede disolver en estas condiciones porque en solución acuosa este proceso no se da. ¿Sí? Entonces, uno disuelve solo el óxido de aluminio y todos los demás elementos quedan sin disolverse. ¿Sí? Ya sea formando el óxido original o formando un hidróxido, como el caso del hierro. Entonces, todo lo demás se puede separar por filtración. ¿Sí? Y nos quedamos con una solución que únicamente contiene aluminio. A esta solución que únicamente contiene aluminio, estamos acá en esta etapa, ¿sí? Lo que se hace es bajarle el pH con cuidado, ¿tá? No se le pone clorhídrico concentrado, se trata de bajar el pH en forma controlada, y lo que se logra es precipitar el hidróxido de aluminio. ¿Sí? Una vez que se precipita el hidróxido de aluminio, se separa, se calienta, y al calentar, ¿qué es lo que pasa? La reacción que tenemos acá. O sea, fíjense que todas las etapas de este proceso Bayer son exactamente las mismas que estuvimos viendo en la transparencia, en la diapositiva anterior. ¿Sí? Arrancamos del óxido de aluminio y llegamos al óxido de aluminio. Alguien puede decir, ¿para qué tanta vuelta? Bueno, lo que pasa es que arrancamos de un óxido de aluminio impurificado, mezclado con varios otros óxidos, y al final terminamos teniendo un óxido de aluminio más puro. Esa es la idea. ¿Sí? Una vez que se tiene el óxido de aluminio puro, recién ahí se intenta hacer la reducción del metal a metal cero. ¿Sí? ¿Con qué les parece que se puede reducir el óxido de aluminio? Si no tuvieran idea y alguien les dijera, bueno, yo tengo acá este óxido de aluminio y quiero reducirlo con algo, ¿cómo podrían? ¿Tienen alguna forma de saber qué puede reducir al óxido de aluminio y qué no puede reducir al óxido de aluminio? La tabla de potenciales de reducción. Claro, podrían empezar buscando en una tabla de potenciales a ver si les da alguna pista. Pero recuerden que muchas veces los metales suelen ser bastante reductores de por sí. Entonces, no hay muchos elementos que puedan reducir con facilidad a un óxido metálico para dar el metal cero. En este caso, se podría intentar la reducción con carbono, pero es un proceso que no se usa, requiere condiciones que no son fáciles de conseguir. Entonces, la forma industrial de obtener aluminio es a partir de un proceso electrolítico, igual que lo que habíamos visto en el caso de los metales alcalinos. O sea, estos metales que son muy reductores,
muchas veces se terminan obteniendo por un proceso electrolítico. Y acá tenemos un esquema de cómo sería el proceso, ¿sí? Obvio que no puede haber agua, igual que en el caso de los metales alcalinos. Entonces, lo que se hace es mezclar este óxido de aluminio con otro mineral de aluminio, que tiene como única función bajar el punto de fusión de la mezcla. ¿Sí? El óxido de aluminio tiene una temperatura de fusión altísima, mezclándola con este mineral, se logra bajar la temperatura de fusión más de 1000 grados, y entonces es más fácil alcanzar las condiciones requeridas para el trabajo. La mezcla fundida, obviamente, conduce la corriente, y lo que tenemos acá son dos reacciones, una reacción en el ánodo, los ánodos son de carbono, ¿sí? Y los ánodos se van oxidando, o sea, los ánodos se van consumiendo, se van sacrificando en este proceso, y el cátodo, que es una superficie recubierta de hierro, ¿sí? El cátodo es donde se produce la reducción del aluminio más 3 en la fase fundida a aluminio 0. A esta temperatura el aluminio 0 es un líquido, ¿sí? Más denso que la mezcla, resulta ser, y se puede separar por el lado de abajo. ¿Está? No, o sea, no hay nada particularmente extraño en este proceso electrolítico. Pero la condición para que esto se pueda usar es que el óxido de aluminio esté purificado previamente y no haya otros iones metálicos, porque si no, si hubiéramos metido óxido de aluminio y purificado con óxido de hierro, cuando nosotros hacemos la electrólisis, en el cátodo, en vez de obtener aluminio, vamos a obtener hierro, por ejemplo. Entonces no nos sirve. ¿De acuerdo? Pero me gustaba este ejemplo para que ustedes vieran, sobre todo la parte previa, ¿no? Cómo lo que habíamos estado viendo de las propiedades generales del comportamiento químico de óxidos e hidróxidos era aprovechable en un proceso real, ¿sí? O sea, no es solo una discusión académica de para dónde van los equilibrios, sino que uno puede aprovecharse de ese comportamiento para hacer lo que uno necesita hacer. Ahora vamos a concentrarnos en el boro, ¿sí? El boro tenía un comportamiento diferente, habíamos dicho. Habíamos dicho que el óxido de boro era ácido. Y eso no nos sorprendía porque, bueno, el boro es un no metal, el enlace boro-oxígeno obviamente que tiene que ser mucho más covalente. Y entonces lo que deberíamos hacer es escribir cuál es la reacción del óxido bórico con agua y mostrar que efectivamente lo que se obtiene es un ácido. ¿Ok? Y esa es la reacción que tenemos escrita acá. Eso que está a la derecha es lo que se conoce como ácido bórico. ¿Qué estructura tiene eso? En realidad, el ácido bórico, escrito de esa manera, uno puede quedar dudando de qué está unido con qué, ¿no? O sea, si hay hidrógenos unidos directamente al boro, o cómo están conectados los átomos en esa molécula. Pero en realidad la forma en la que están conectados queda más clara en la expresión que puse ahí abajo. O sea, hay un átomo central de boro que está unido a 3 átomos de oxígeno, y cada uno de esos átomos de oxígeno está protonado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Esa es la fórmula del ácido bórico, que en realidad uno lo mira así y hasta parece un hidróxido, ¿no? Pero no es un hidróxido, porque la gracia de un hidróxido es que cuando uno agrega un hidróxido en agua, el hidróxido lo que hace, si es soluble, es ionizarse en un catión y aniones OH-. Esa es la gracia de un hidróxido. Pero si ustedes ponen el ácido bórico en agua, eso no es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Lo que va a ocurrir es algo así, ¿sí? Acá tienen la estructura, tienen la fórmula del ácido bórico extendida, y qué es lo que pasa cuando se pone esto en contacto con una molécula de agua. Ustedes piensen que el boro, acá, ¿cuántos electrones, si hacen la cuenta, ¿no? Si hacen la fórmula de Lewis, ¿cuántos electrones hay acá alrededor del átomo de boro? 6. 6. Solo 6. ¿Y cuántos podría llegar a haber? 8. 8. Entonces, una característica de los compuestos de boro es que muchas veces en los compuestos que forman van a ser lo que ya habíamos visto, esta expresión la habíamos visto en algún momento en hidruros. Son compuestos que se llaman deficientes en electrones, sobre todo pensando en que
pobre el boro, quedó con menos electrones que los 8, que todos los demás elementos de la tabla consiguen 8, y el boro es el único nabo que se queda con menos. Entonces, pobrecito, ¿qué va a querer hacer el boro? Conseguir, como sea, otro par de electrones para completar el octeto. Es como que el octeto es mágico y todos quieren tener 8 electrones. Entonces, acá, ¿quién le va a ayudar al boro a completar el octeto? Cualquier nucleófilo. Cualquier cosa que ande en la vuelta, ¿sí? Que tenga, como la molécula de agua, pares de electrones que no están usando para nada, ¿sí? Va a poder atacar a ese átomo de boro. Y eso es lo que estamos viendo en este esquema, ¿sí? Lo que se va a formar, ¿qué es? Se va a formar una cosa así. Esto va a quedar con una carga formal positiva en el oxígeno y una carga formal negativa en el átomo de boro. Y esto, ¿qué va a hacer? Esto va a perder un protón, y lo que va a quedar es un boro unido a 4H. ¿Alguna vez habían visto algo con una fórmula parecida a esto? El aluminio y el berilio. El aluminio, el berilio, ¿sí? De nuevo estamos viendo, o sea, son bastante comunes estos aniones, dicho sea de paso, ¿no? Este anión, en realidad, el tetrahidroxoborato, ¿sí? Es lo que se forma cuando nosotros disolvemos ácido bórico en agua. Fíjese que el ácido bórico no es un ácido en el sentido de Bronsted, porque no es que esta especie que está acá pierda un protón, ¿sí? No se nos forma una cosa que sea así. ¿Tá? Esto no ocurre. Es un ácido en el sentido de Lewis, porque acepta, forma un aducto con la base agua, que es este aducto que dibujé yo acá, a la derecha, ¿sí? Y es ese aducto, sí, el que cede un protón. ¿Ok? ¿Qué es lo que, esta última ecuación que apareció, qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué información nos está dando? Que se disuelve en agua en medio básico. Claro, simplemente eso. Pero es obvio, ¿no? Si es un ácido, si habíamos dicho que el óxido bórico era ácido, es obvio que va a reaccionar con una base. Y cuando se disuelva en agua, en un medio básico, ¿qué me puede dar? Y exactamente lo mismo. Siempre voy a tener esta posibilidad. ¿Ok? Nunca voy a tener boro más 3 en agua. Esta especie así, pelada, no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué creen ustedes que no podría existir? O sea, ni esto ni esto, ¿no? Con 6 aguas o con 3 más, o yo qué sé, esto, pónganlo como quieran. ¿Por qué esto creen que no va a existir? Por la relación carga sobre radio. Exacto, por la relación carga sobre radio. Acá ya estamos entrando en una zona en donde la carga sobre radio es demasiado grande como para que pueda existir un aquo complejo o nada parecido. De hecho, no hay iones boro más 3, tampoco en estructuras cristalinas. O sea, yo puedo resolver una estructura cristalina de algún compuesto de aluminio y encontrar algo que parecen ser cationes de aluminio y junto con algún otro anión. Pero en el caso de los compuestos de boro, no hay estructuras cristalinas. O sea, los iones boro más 3, cationes boro más 3, no existen, no tienen existencia real. Acuérdense ustedes que una de las características que habíamos dicho de los metales era que tenían la capacidad de formar cationes, que tenían tendencia a formar cationes, tanto en sus redes, en redes cristalinas, como en solución. Pues acá lo que estamos viendo justamente es un típico no metal que no tiene la capacidad de formar cationes. Entonces, cuando ustedes tienen un compuesto de boro más 3,
quiere decir que tienen un compuesto en estado de oxidación formal, más 3, pero nunca van a tener verdaderos cationes más 3, porque el boro no puede formar nunca enlaces iónicos, y no puede formar enlaces iónicos, recuerden las reglas de Fajas, no puede formar enlaces iónicos porque es un catión demasiado pequeño para la carga tan alta que tiene, y cualquier enlace va a estar sumamente polarizado. ¿De acuerdo? Acá tienen digamos, una representación de cómo es la estructura en el sólido, en el ácido bórico. Acá este punteadito simplemente está indicando que se pueden formar muchos enlaces de hidrógeno entre una molécula y otra, ¿sí? El ácido bórico, obviamente que es soluble en agua. ¿Por qué? Porque también puede formar la molécula de ácido bórico enlace de hidrógeno con el agua. Una cosa que no les comenté, o que no les pregunté, ¿qué les parece que le puede pasar a esto, al ácido bórico, si agarro y lo caliento? Quiero que piensen por analogía con algunas otras situaciones que ya hayamos visto. Romper la fuente de hidrógeno. Bueno, sí, ya, rompo los puentes de hidrógeno. Sí. Se descompone. ¿A qué? Porque, a ver, la respuesta a qué pasa cuando yo caliento esto, hay dos posibles respuestas. Una respuesta es, no le pasa nada. Otra respuesta es, se descompone. Bueno, está. Entonces, si se fuera a descomponer, ¿a qué se descompondría? ¿Algún óxido del boro? ¿Cuál? ¿Cuántos El que conocen? está ahí, o sea, para atrás. Es como Exacto. si- Algún óxido de boro. Sí, dijimos que había uno. No me inventen más óxido de boro. La reacción va para atrás. O sea, se deshidrata el ácido bórico, se pierde agua y se forma de nuevo el óxido bórico. ¿Ok? O sea, si caliento mucho, pasa eso. Si caliento poco, puedo llegar a obtener algo que es una estructura intermedia. O sea, fíjense lo que se está formando acá. Se está formando algo en donde tenemos varios átomos de boro por molécula. Ese es solo un ejemplo. Estas especies es lo que se conoce como boratos condensados, porque esta reacción de cuando uno tiene moléculas pequeñas que se empiezan a pegar unas con otras, generalmente eliminando agua, cosas así, ese proceso se conoce como condensación. ¿Sí? Entonces, acá tienen en la representación de la izquierda, ¿cuál sería la fórmula de este borato condensado? Que se conoce en realidad la fórmula, el nombre vulgar de esto es ácido metabórico. Este es el ortobórico y el cíclico es el metabórico. Pero también podemos tener especies cargadas, ¿sí? Como este, acá hay un ejemplo, a la derecha, ¿sí? Donde tenemos una estructura un poco diferente. Pero a pesar de que son diferentes, todas tienen un patrón, ¿no? Siempre tenemos a los átomos de boro unidos única y exclusivamente a átomos de oxígeno. Nunca el boro está unido a un hidrógeno, nunca el boro está unido a otro boro, siempre lo que tenemos son boros unidos a átomos de oxígeno, y nosotros podríamos identificar unidades estructurales que se repiten. Por ejemplo, podemos identificar triángulos, ¿sí? Que es lo que está representado acá en la transparencia como BO3, ¿sí? Reconocemos triángulos que se empiezan a unir compartiendo vértices. O, en casos como esto, acá lo que tenemos es una unidad tetraédrica, ¿sí? Esto no es cuadrado, esto no es plano, es un tetraedro en realidad. El dibujo no lo muestra bien, pero es como que acá tuviéramos este enlace para adelante, este para adelante, y estos dos para atrás, por ejemplo, ¿no? Para imaginarnos cómo eso podría ser un tetraedro. Entonces, de esta manera, o sea, si ustedes una cosa como esta, por ejemplo, la calientan más, sigue perdiendo agua y al final terminamos en el óxido bórico cuando ya no haya más hidrógeno que sacar por ningún lado. ¿De acuerdo? Pero
por el camino podemos ir obteniendo una variedad de especies diferentes. ¿Esto les hace acordar algún compuesto que hayan visto? Yo insisto, siempre está bueno tratar de ver si cada cosa nueva que vemos se parece a algo que hayamos visto antes. ¿Hay algún tipo de compuesto que ustedes hayan visto con un elemento que solo se une a átomos de oxígeno y que después esos oxígenos funcionan como puente y así se empieza como a extender la estructura? Un Silicatos. silicato. Los silicatos, es cierto. ¿Cómo eran los silicatos? ¿Eran como esto así? ¿Tenían las mismas unidades estructurales? Había Eran las triángulos, mismas. tetraedros, rombos, octaedros. ¿Cuál era la unidad estructural de los silicatos? ¿Eran las mismas? Un silicio y 4 oxígenos. ¿Siempre 4? Podían ser 5. Buen intento, pero no. Siempre 4 es la respuesta correcta. Siempre 4. El silicio, los silicatos, siempre teníamos una única unidad estructural, que eran esos tetraedros formados por un silicio en el medio y 4 oxígenos, y siempre compartían un tetraedro se unía a otro compartiendo vértices. En el caso de los boratos hay una diferencia, y es justamente debida a que el boro, a veces en vez de 4 enlaces, forma 3. Pobre el boro, ¿sí? Solo puede formar a veces 3 enlaces, se tiene que joder con 3 y no llega a 4, y eso hace una diferencia desde el punto de vista estructural. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay un parecido entre los boratos y los silicatos. Dicho sea de paso, ¿el silicio en la tabla periódica dónde estaba? ¿Está cerca del boro? ¿En qué lugar? ¿Cómo están puestos boro y silicio en la tabla? Diagonal. En diagonal. A veces pasaban cosas, ¿no? Se llamaban relaciones diagonales. A veces el litio tenía algunas cosas que se parecían al magnesio, el berilio tenía un montón de cosas que se parecen al aluminio, por ejemplo, todo este tema de óxidos, hidróxidos, anfóteros. Y en este caso estamos viendo una similitud entre boro y silicio, en esta capacidad de formar oxoaniones, porque en definitiva estamos hablando de eso, estamos hablando de oxoaniones que pueden condensar y formar estructuras poliméricas. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿O seguimos? Vamos a hablar un poco ahora de hidruros. O sea, siempre vamos como haciendo la misma comparación, ¿no? Para cada grupo vemos más o menos cómo es el comportamiento de los elementos solos, cómo son los óxidos, cómo son los hidruros y cómo son los haluros. Esa es nuestra manera de irlos comparando. Entonces, ahora que ya vimos los óxidos, vamos a ver los hidruros. Y vamos a empezar por los hidruros del boro porque son más entretenidos. El hidruro más simple de boro, uno podría imaginar que sería este que está acá, entre signos de interrogación. ¿Sí? Si esto existiera, sería una cosa así, ¿no? Algo así. El problema, esta especie en realidad se ha observado en condiciones experimentales muy particulares, pero lo que se encuentra es que siempre esta especie tiene una enorme tendencia a dimerizar, ¿sí? O sea que 2 de estas terminan dando siempre una de estas. Es como que la especie BH3 es demasiado inestable y 2 BH3 se combinan para dar el diborano. O sea que a todos los efectos prácticos, el diborano, este que está dibujada la estructura acá, y que tiene una fórmula B2H6, a todos los efectos prácticos, el diborano es el hidruro de boro más simple que existe. ¿Está? Vamos a ver un poco alguna característica de este compuesto. Acá tienen una representación con datos de la estructura, o sea, cuáles son los ángulos de enlace, cuáles son las distancias de enlace. ¿Qué es lo que ven acá en este esquema? ¿Qué información les está dando? ¿Qué les está diciendo? ¿Qué está unido a qué? Y aparte de eso, cuando yo digo qué información les da, seguramente debo estar pensando en algo que ustedes no se imaginan que es, pero a ver. Cuando ustedes El ven hidrógeno está unido a 2 cosas, a 2 boros. qué raro eso, ¿no?
Sí, está unido a 2. ¿Te parece feo eso? ¿Por qué te preocupa? ¿Qué no te ¿Cómo cierra? lo hace? ¿Con qué electrones lo hace? Ah, ¿con qué electrones? Es que había un problema, ¿no? En el grupo 13, justamente, el hecho de que tengamos compuestos deficientes en electrones hace que aparezcan cosas raras. Pero volviendo a lo que les estaba diciendo hace un ratito, lo que a mí me parece, por lo menos yo como químico, ¿no? Cuando veo un diagrama de estos, lo primero que me empiezo a fijar, cuando tengo así una tabla de datos, es, bueno, y el ángulo ahí de enlace, más o menos, ¿no? ¿Eso qué será? Ese átomo de boro, pensando por analogía con ustedes, la química del carbono, seguramente están mucho más acostumbrados, pero ustedes saben que un elemento de segundo periodo puede haber hibridación, sp, sp2, sp3. ¿Qué tipo de hibridación debería haber acá en el átomo de boro, o podría haber acá en el átomo de boro, de acuerdo con esos ángulos de enlace? SP3. Y tiene como más pinta de sp3, porque eso, a pesar de que no es un tetraedro perfecto, porque ven que los ángulos no son iguales, ¿sí? Hay un ángulo acá que es más grande, este que está acá, por ejemplo, es un ángulo más grande que este que está acá. En un tetraedro regular, esos dos ángulos tendrían que ser iguales. Pero bueno, es más o menos un tetraedro, o sea que si yo tuviera que decir qué hibridación tiene el átomo de boro ahí, yo me juego por un sp3. Otra cosa interesante que uno puede mirar acá, las distancias boro-hidrógeno, ¿son todas iguales? No. No. ¿Cuáles son iguales entre sí? Las de los hidrógenos terminales con el boro y las del boro con los hidrógenos puentes. ¿Cómo son estas? Estas que eran las raras, ¿no? Porque alguien me dijo, qué raro esto. ¿Estas son más cortas o más largas? Más larga. Son más largas. Como que ahí hay una especie de enlace, pero debe ser más débil, ¿no? O sea, quiero decir, el enlace entre el boro y estos hidrógenos en el puente tiene pinta, mirando solo la distancia de enlace, tiene pinta que debe ser un enlace más débil que entre el boro y los hidrógenos terminales, los hidrógenos que quedan para afuera. ¿Sí? Eso es algo que ya uno puede empezar a imaginar solo mirando estos datos de la estructura. ¿Ok? Ahora, el tema de los electrones, ¿no? Si nosotros hacemos la cuenta de los electrones, cada boro tiene 3 electrones, hay 2 boros, o sea, eso nos da 6 electrones, después tenemos 6 átomos de hidrógeno, son 6 electrones más, en total tenemos 12 electrones para poner acá si queremos hacer una fórmula de Lewis. Entonces, fíjense en esto que tenemos acá. Intento hacer la fórmula de Lewis, ¿no? Entonces meto acá 2 electrones, acá 2 electrones más, 2 electrones más, ya voy 6, 8, 10 y 12, y me quedé sin electrones. Entonces, ¿esto cómo está unido? Bueno, una forma de explicar esto, o de imaginar esto en nuestra cabeza, es pensar que este par de electrones que está acá, por ejemplo, a la derecha, arriba, en realidad, yo puedo imaginar que resuena, ¿sí? Esta flechita quedó rara, pero en realidad es una flechita con, ¿cómo se dice? Con 2 puntitas, porque no sé si vieron que en orgánica cuando ustedes hacen una flecha así, quiere decir que se mueve un electrón solo. Esto indica que se mueven 2 electrones, tiene 2 cabecitas, tiene una punta normal esa flecha. Entonces, si nosotros nos imaginamos que este par de electrones se puede mover, llegamos a la forma resonante que está abajo. Esta es una forma de explicar, ¿sí? Planteando estas 2 formas resonantes, nosotros podemos imaginarnos qué es lo que está pasando ahí. En realidad lo que está pasando ahí es que hay solo un par de electrones que de alguna manera está deslocalizado entre esos 3 átomos, entre los 2 boros y el hidrógeno puente, están deslocalizados y mantienen, como representa acá la figura de la izquierda, abajo, ¿sí? Un único par de electrones es el responsable de mantener unidos a esos 3 átomos. Evidentemente, ese enlace tiene que ser más débil, porque no es como que muy poco electrón para mantener todo armado. Entonces, que ese enlace es más débil era algo que
habíamos deducido a partir de la distancia de enlace. Otra forma de explicar esto sin formas resonantes es pensar cómo sería un diagrama de orbitales moleculares en este caso. Vamos a intentar hacer un diagrama de orbitales moleculares. Y para hacer el diagrama de orbitales moleculares, obvio, ustedes no vieron cómo construir un diagrama de orbitales moleculares para especies con una estructura más compleja como esto. Pero olvídense de cuál sería la, digamos, nosotros no le vamos a pedir a ustedes que ustedes armen nunca un diagrama de orbitales moleculares de una cosa complicada. Lo que sí pretendemos es que ustedes, si ven un diagrama de orbitales moleculares, entiendan lo que están mirando, se den cuenta más o menos eso de dónde sale, y puedan interpretar desde el punto de vista químico qué implica lo que ustedes están mirando. Entonces, yo acá les voy a contar cómo se construye un diagrama de orbitales moleculares en esta situación y qué información se puede sacar. Entonces, para armar el diagrama de orbitales moleculares, en este caso, lo que se hace es, primero, podemos notar que la parte de, por decirlo de alguna manera, la parte de arriba de la molécula es igual a la parte de abajo. Entonces yo podría agarrar y decir, bueno, me concentro en solo una mitad, y la otra mitad, bueno, va a pasar lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que estudiar el enlace entre el boro, el hidrógeno puente y el otro boro. O sea que los hidrógenos de la punta me olvido de que existen. Hago de cuenta que no están. Habíamos dicho que la hibridación, en el caso del boro, podíamos suponer que era sp3. ¿En qué nos basábamos? Bueno, más o menos nos estábamos basando en los ángulos de enlace. ¿Está? Tenemos un centro tetraédrico, o sea que más o menos va a ser un sp3. Entonces, acá tendríamos 3 orbitales que tener en cuenta. Tenemos un orbital sp3 en cada átomo de boro, y un orbital 1s para el átomo de hidrógeno. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo, Olivia. Profesor, este tipo de enlace es más fuerte y más difícil de ser quebrado, ¿sí? No, al revés, es más débil. Por eso la distancia sí. boro con el hidrógeno puente es más larga. ¿Tá? Es más débil. De hecho, estas moléculas van a ser bastante reactivas. ¿Tá? Químicamente Sí, les va a gustar andar haciendo lío. ¿Tá? ¿Seguimos? porque yo pensaba por el hidrógeno ya quedaba un poco más híbrida, más difícil. No pasa No eso. en este caso. Sí, gracias. Igual vamos a ver cómo queda el diagrama de orbitales moleculares, y te va a quedar más claro también ahí, probablemente, por qué este enlace es más débil. ¿Sí? Sí. Vamos a ir viendo. Entonces, tenemos un orbital sp3 por cada boro y un orbital 1s por el oxígeno, o sea que ponemos acá 2 sp3 por el boro, 1 s por el hidrógeno. Dije oxígeno en vez de hidrógeno. Ustedes van a ver que yo de repente me salta el chip y digo cualquier cosa, pero probablemente por contexto se puedan dar cuenta, no hay ningún oxígeno acá. Pero si no, me paran y me preguntan, porque de repente digo todo al revés. Tenemos 3 orbitales para combinar, 2 sp3 y un s. La única posibilidad de combinación es un orbital de enlace que tenga menos energía que cualquiera de los 3, es lo que está indicado acá abajo con este sigma. Acá abajo. ¿Sí? Tenemos un orbital de antienlace que se está formando acá, ¿sí? Que tiene más energía que cualquiera de los 3 que combiné, y nos está quedando acá uno en el medio de, podríamos llamarle de no enlace, porque queda con un valor de energía ahí en el medio, que no nos importa muy bien, no nos interesa mucho si queda un poquito más arriba, un poquito más abajo, queda ahí en algún lugar en el medio. Vamos a ver cuántos electrones tenemos que poner. Cada átomo de hidrógeno obviamente contribuye con un electrón, ¿verdad? Cada átomo de boro, ¿cuántos electrones estaría aportando en este caso? Tres. Cham, 3 en total, ¿no? Cada boro tiene 3 en total. Pero, si suponemos que estos enlaces de las puntas son normales, acá ya hay un electrón y otro electrón, una crucecita para los electrones de los hidrógenos. Todo el mundo sabe que los electrones de los átomos de hidrógeno son crucecitas y no puntitos. ¿Ok? Entonces ya gastamos 2 electrones de los 3 que tiene el boro. Nos va quedando 1. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? A su vez, este boro tiene un electrón solo. Y este boro también. Pero no puedo poner los dos arriba, porque si no acá abajo no me queda nada. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, No se sé entiende. quién quiere empezar. No, yo no entendí.
Terminás de explicarlo nuevo, eso último que dijiste. A ver, el boro, cada uno de los boros ya usa 2 de sus 3 electrones de valencia para formar los enlaces con los hidrógenos terminales. O sea que nos van quedando solo 2 electrones en total, porque 4 ya están usados, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Sí? Nos quedan solo 2 electrones. Pero esos 2 electrones, uno por cada boro, los tengo que dividir entre la parte de arriba de la molécula y la parte de abajo, porque son iguales. Entonces me va a quedar solo un electrón para la parte de arriba y un electrón para la parte de abajo. Entonces acá solo puedo poner un electrón. ¿Sí? Entonces, esos 2 electrones, cuando se forman el enlace, van a aparearse en este orbital molecular de enlace. ¿Cómo es este orbital sigma enlazante? Este orbital sigma enlazante lo podemos imaginar como la suma de los 3. Es como un orbital que va a tener esta forma. Es un orbital que está deslocalizado sobre los 3 átomos y que tiene solo 2 electrones. Entonces, por eso es como un enlace más débil que los enlaces comunes, por decirlo de alguna manera, porque en un enlace común, ustedes tenían 2 electrones entre 2 centros atómicos. ¿Sí? Había un par de átomos, el par de electrones estaba localizado ahí en el medio, ¿está? Y ese era un enlace normal. Pero acá tenemos un par de electrones para unir a 3 átomos. Entonces, obviamente, la fuerza de atracción tiene que ser un poco menor. Esto se conoce como enlaces tricéntricos de 2 electrones. Y de ahí viene esta especie de abreviatura, digamos. Esto es 3 centros, 2 electrones. ¿Sí? Estos enlaces, obviamente, van a ser más débiles que un enlace covalente localizado. Y estos enlaces van a ser característicos en la química del boro, cuando el boro forma especies un poquito más complicadas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá o seguimos? Quiero que distingan acá, esto no es que sea importante, pero a veces puede ser confuso si uno no cuida la palabra que usa. Cuando tenemos esta situación, que es la común y corriente, la que todo el mundo vio desde la escuela, ¿sí? 2 moléculas de agua, donde acá hay un enlace de hidrógeno, esto nosotros le llamamos enlace de hidrógeno. Esto se llama enlace, no puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno se le decía en 1950. ¿Tá? No se dice más puente de hidrógeno, esto se dice enlace de hidrógeno y se reserva la expresión puente de hidrógeno para estos casos así, donde tenemos enlaces tricéntricos deslocalizados por 2 electrones. ¿Sí? Los libros viejos de biología también a veces le llaman puente de hidrógeno a esto, que está recuadrado. ¿Sí? Y hablan de la estabilización de las cadenas de ADN o la estabilización de las proteínas por puentes de hidrógeno. Pero en realidad los libros más nuevos de biología molecular ya cambiaron también la nomenclatura y todo el mundo en la actualidad, creo que todo el mundo en la actualidad dice o debería estar diciendo enlace de hidrógeno a este fenómeno que tenemos abajo y reservar la expresión puente de hidrógeno para lo que tenemos arriba, como en el caso del diborano. ¿Está claro? O sea, no es algo difícil de entender, es simplemente un problema de definición de en qué caso usamos una palabra y en qué caso usamos otra. ¿Sí? Entonces, volviendo a la sorpresa de alguien de que ese hidrógeno está formando 2 enlaces, me parece que ahora está claro. El problema con el hidrógeno formando 2 enlaces es que alguien estaba preocupado porque capaz que el hidrógeno estaba superando una capacidad máxima de 2 electrones en su nivel de valencia. Lo que estamos viendo acá es que el hidrógeno en realidad no está rodeado de más de 2 electrones, sigue habiendo solo 2 electrones. El problema es que esos enlaces que habíamos dibujado, ¿sí? Este enlace que habíamos dibujado acá, un palito para cada lado, este enlace no significa lo mismo que en química orgánica. Ustedes en química orgánica cuando ven una rayita, ¿qué dicen? Hay un par de electrones. El problema es que eso sí, cuando hay carbono, esa representación de Lewis siempre
Siempre funciona de esa misma manera. Pero a veces, en este tipo de compuestos, que haya una rayita no quiere decir que hay un par de electrones. La rayita lo único que está indicando es la conectividad. Está indicando que este átomo se conecta con este, y que hay cierto grado de enlace entre los dos. ¿Sí? Es obvio para dónde va esto, ¿no? O sea, si el boro, si pueden juntar dos átomos de boro y formar estos enlaces raros, ¿por qué en vez de dos no se juntan más? Y de hecho se pueden juntar más. Y existen hidruros de boro en donde por molécula hay más de 2 átomos. Acá tenemos a la izquierda un hidruro de boro donde tenemos 6 átomos de boro. Las pelotitas azules siempre son las de boro y las pelotitas blanquitas chiquitas son hidrógenos. ¿Sí? ¿Por qué le muestro esto? Para que sepan que existe, para que sepan que la química es más complicada de lo que uno pregunta en los exámenes. ¿A qué les hace acordar esto? A la posibilidad de que el boro forme hidruros cada vez más grandes. ¿Hay algún otro elemento que ustedes conozcan que forma hidruros así, que empiezan a crecer y... Silicato también. ¿Cuál? No. El silicio. No, porque Hidrocarburos. los silicatos, ¿a qué se unía el silicio? A oxígeno. Yo digo algo donde tengas un elemento que se une a hidrógeno, que forme hidruros, en donde empieza a haber enlaces, como acá, elemento-elemento, porque acá hay como un enlace boro-boro, ¿verdad? Si ustedes sacan la cuenta, van a ver que el número de electrones acá no alcanza, están faltando montones de electrones. O sea que cada uno de estos palitos, acá, no es un par de electrones. Estos palitos simplemente están indicando conectividad, están indicando que el boro de arriba está bastante cerca de los 4 boros del plano de abajo. Pero ahí faltan electrones, como en todos los compuestos de boro. Más allá de eso, nosotros podemos considerar que hay un enlace boro-boro, y que a su vez también hay enlace boro-hidrógeno. ¿Ustedes conocen algún otro elemento que forme enlaces consigo mismo, y además forme enlaces con hidrógeno, y que forme muchos hidruros distintos? El carbono. Claro, el carbón. ¿Dónde está el carbono en la tabla? Al lado. Al lado del boro. Al lado del Qué boro. casualidad, ¿no? Están cerca y se parecen. Bueno, se parecen tanto, en cierto modo, que hay compuestos que se llaman carboranos, en donde uno puede sustituir una de estas pelotitas azules de boro por un átomo de carbono. Entonces ahí ya se termina de complicar. Pero vamos a dejar eso de lado. Simplemente lo único que quiero es que sepan que estas cosas existen, y que sepan que el diborano es solo el hidruro más simple, más sencillo de boro, pero todos estos compuestos tienen en común que son deficientes en electrones y que tienen enlaces tricéntricos, ¿sí? Enlaces deslocalizados, en donde un par de electrones se comparte por más de 2 átomos. ¿Sí? Y todos estos compuestos desde el punto de vista químico se comportan parecidos, quiero decir, todos los hidruros de boro se comportan parecidos, del mismo modo que todos los alcanos se comportan parecidos, porque etano, propano y butano tienen distinta cantidad de átomos de carbono, pero desde el punto de vista químico, quiero decir, el tipo de reacciones que dan son muy parecidas. Y lo mismo pasa con los distintos hidruros de boro, más allá de cuál sea el tamaño, o más allá del nombre, que acá le puse los nombres, son para que vean, son vistosos nomás. Nido, arácnido. Supuestamente alguien le vio a esto una forma parecida a una araña y le enzampó ese nombre, pero no importa, es solo para pasar el rato. ¿Qué pasa con los elementos más pesados? ¿Formará algo parecido a aluminio, indio, tal, todos los que vienen abajo? ¿Hay algún otro elemento del grupo 13 que forme algo con la misma fórmula, con la misma estructura que el diborano? Lean la transparencia, por favor. Aparentemente el galio. Y el galio. O sea, el aluminio, que es el que está abajo, no. De ninguna manera. Y el galio es como que la tendencia cambió, ¿no? Al pasar de boro a aluminio, dejaron de formarse estos dihidruros, pero al bajar de aluminio a galio, es como que la tendencia volvió para atrás. Esto es de esas cosas que nosotros decimos, bueno, acá hay una alternancia, ¿no? Es como que el elemento del periodo 4, en esto por lo menos, se parece más al elemento del periodo 2 que el elemento del periodo 3. Hice como un trabalenguas, pero ¿entienden lo que quiero decir? Uno esperaría que el galio se parezca más al aluminio que al boro, ¿no?
Sin embargo, acá hay como esta, entre comillas, irregularidad, que hace que el elemento del periodo 4, el galio, se parezca más al boro que al aluminio. No es que en todo el galio va a ser igual al boro, pero es que en algunas cosas es igual y nos recuerda más al boro que al elemento que tiene arriba o al que tiene abajo, que es el indio. ¿Sí? ¿Qué pasa con el aluminio? ¿Cómo era el hidruro que formaba el aluminio? Nosotros habíamos visto esta estructura, la habíamos visto como un ejemplo de hidruro intermedio, ¿sí? Y le habíamos comentado que cada aluminio estaba rodeado de 6 hidrógenos, cada hidrógeno está rodeado de 2 aluminios. Bueno, rodeado de 2 aluminios es mucho decir, está unido a 2 aluminios, pero no habíamos dicho nada de cómo era el enlace. Y alguien podía pensar que que había iones H- y iones aluminio 3+, pero no es lo que pasa. No es lo que pasa. Y si ustedes se fijan, acá también están faltando electrones, y en realidad acá también hay enlaces tricéntricos deslocalizados del tipo aluminio, hidrógeno, aluminio. O sea que acá también los hidrógenos están formando puentes de hidrógeno en la estructura de este hidruro que es tridimensional. ¿Sí? Ahora, bueno, antes de hablar de la química de los hidruros, quiero presentarles podríamos decir una familia, pero en realidad son solo dos aniones que se conocen como hidruros complejos, porque eso es lo que son, un átomo central y 4 H- en una disposición tetraédrica, ¿sí? Que son bastante comunes para el boro, cuando M es boro y cuando M es aluminio. ¿Sí? Acá tenemos en la primera reacción un ejemplo de esta especie. ¿Cómo se llamará esto? ¿Qué nombre puede tener esto? Inventen algo. Borano de sodio. Borano no, porque borano tiene terminación de algo neutro, ¿no? Como alcano. Borhidruro. Ah, borohidruro puede ser, borohidruro de sodio. ¿Les suena eso alguna vez? ¿Escucharon eso? No. ¿Están haciendo orgánica? Sí, en orgánica creo que lo dimos, pero no. Ah, en orgánica yo también creo que lo dieron. Sí, sí. Sí, pero el nombre no, yo no me lo acuerdo. Ah, sí. Borohidruro de sodio. En realidad ese es el nombre que le dan los químicos orgánicos. Todo el mundo sabe que los químicos orgánicos son raros. El nombre inorgánico de esto sería tetrahidroborato de sodio. Porque la terminación para algo negativo, complejo negativo, es ato. ¿Está? El átomo central es boro, o sea que tiene que terminar en borato. 4 ligandos hidruro, tetrahidroborato de sodio. Pero borohidruro de sodio está bien, obviamente. ¿Sí? ¿Y cómo se forma esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Alguien me puede decir cómo se dará esta reacción? Esto que está acá, ¿no? ¿Qué nombre tendrá? Metóxido de boro. Sí, podría ser metóxido de boro, o trimetoxiboro, si quieres indicar la estequiometría, ¿no? Esto es una cosa así, ¿no? Más o menos. ¿Me faltan 2 puntitos acá para el boro? ¿O está bien así? Y está bien así. Está bien así. Bien así, pobre el boro. ¿Qué va a querer hacer este boro? Llegar al octeto. Llegan al octeto. ¿Sabes que cuando vea pasar a alguien con un par de electrones, lo va a llamar? Y acá tenemos el hidruro, habíamos visto, ¿no? ¿Qué cosa característica de los hidruros, de los elementos alcalinos? Estos aniones hidruro actuando como nucleófilos. Piensen que siempre los compuestos de boro van a actuar como electrófilos, y cualquier nucleófilo que ande en la vuelta va a venir y va a hacer esto. ¿Sí? Y va a formar un nuevo enlace. Y eventualmente esto será un grupo saliente. Si tengo la suficiente cantidad de hidruros, ¿cuántos van a entrar alrededor del boro? 4. El boro se queda contento, alcanza el octeto, ¿sí? Y este grupo saliente que está acá,
Bueno, se irá con el átomo de sodio. ¿Esto será una especie soluble o será algo insoluble? Yo qué sé, depende de cuál es el disolvente en el que esté trabajando. ¿Ok? ¿Qué está pasando acá abajo? En el segundo ejemplo. Lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Podían habérselo puesto, pero en realidad lo puse para que vean que parece otra reacción, pero es la misma. ¿Y acá? ¿La tercera? Esto los puede hacer dudar. Porque Sí, esto es tiene... más o menos lo mismo, ¿no? Esto es raro, pero esto es una cosa así. Un cloro, otro cloro, pum, pum, aluminio, cloro, cloro, cloro y cloro. De todos modos, como esto da trabajo escribir, vieron que los químicos somos muy atorrantes, esto ponemos así. A veces lo pueden ver escrito así. Esencialmente lo que está pasando es lo mismo. ¿Está? El aluminio, igual que el boro, desde el punto de vista químico, muchos compuestos de aluminio se van a comportar como ácidos de Lewis. Cualquier nucleófilo que pase por ahí, lo mismo. Esto viene por acá, pero el aluminio no tiene por qué cumplir con la regla del octeto, porque la regla del octeto solo vale para los elementos del segundo periodo. Entonces, si acá hay un centro relativamente positivo, este par de electrones va a venir acá, y este enlace se va a romper, y va a haber un cloruro como grupo saliente. Y de nuevo, si tenemos muchos hidruros, lo que vamos a hacer es rodear completamente a los átomos de aluminio y formar esta especie análoga que está acá. O sea que es como el mismo tipo. Es como el mismo tipo de reacción que vemos en los dos primeros ejemplos, solo que en vez de boro, lo que estamos teniendo es aluminio. ¿Sí? ¿Algún nombre para esto? ¿Cómo se llamará esto? Tetrahidroxialuminato de... perdón. Tetrahidroaluminato de litio, ¿puede ser? Tetrahidroaluminato de litio. Acordate que hidroxi... Claro, sí me di cuenta, sí. De aguacho. Está bien. ¿Sí? Y en química orgánica esto es más conocido como el hidruro de litio de aluminio. Ese es el nombre que le dan en orgánica. Y los dos, el hidruro de litio de aluminio y el borhidruro de sodio en química orgánica se utiliza, adivinen, como reductores. Que los hidruros de los elementos del grupo 1 y 2 eran justamente eso, eran muy buenos reductores. Pero son reductores tan fuertes que te rompen todo. Entonces a veces cuando uno quiere un reductor más, digamos, más controlable, usa estos hidruros. A su vez el borhidruro de sodio reacciona de una forma mucho más tranquila, mucho más amable. Uno lo puede disolver en agua incluso. Aunque es inestable en agua, la descomposición es lenta. El hidruro de litio de aluminio hay que trabajarlo en condiciones estrictamente anhidras porque se descompone con el agua. De hecho, todos los hidruros de los elementos del grupo 13 son bastante inestables en agua. Y vamos a ver ahora sí algunas reacciones. La primera reacción, porque esto a mí lo que me gusta es ver las reacciones, porque la gracia de la química es como una cosa se transforma en otra. La primera ecuación, ¿a qué les suena? Busquen algo conocido. Combustión. Una combustión. ¿Habían visto alguna vez una combustión? ¿En qué caso habían visto una combustión? No hidrocarburos. Ajá. ¿Y qué daba cuando ustedes quemaban en exceso de oxígeno? Esto, por ejemplo. ¿Qué es lo que da? CO2 y agua líquida. agua. O sea, agua más el óxido. El óxido. Sí. El óxido. O sea que esta reacción, obvio. No hay nada que recordar. Una cosa interesante de esta reacción es esto. Ese valor es, digamos, grande, chico. Grande, Enorme. tan kilojoule. Enorme. Enorme, ¿no? Tan Enorme. kilojoule. Tan enorme que en realidad uso de esto en el mundo real, ¿no? ¿Para qué se usa esto? Para soldar, capaz. ¿El metano para soldar? No. No, estaba diciendo el Ah, el DHS urano, del urano. no. No se usa para soldar. No. El metano, digo, ¿para qué se usa normalmente? Los alcanos, principal uso de los Para alcanos. el gas de cocina.
Claro, se usan para quemarlo, se usan como combustible, ¿sí? Entonces, alguien re inteligente, ¿qué se le ocurre? Usar esto como combustible. Y como tiene un delta H tan grande, dijo, esto como combustible es impresionante. Y se usó en los años 60, se investigó un montón sobre la química de los hidruros de boro para usarlo como combustible de cohetes, ¿sí? El problema es que la reacción no es tan buena como parece, porque ¿se acuerdan qué pasaba con la combustión de los alcanos si el suministro de oxígeno no era completo? ¿Qué podía pasar? Se producían otros productos como monóxido de carbono. No era Aparecían como otros productos como monóxido de carbono. ¿Algún otro producto de la combustión incompleta? hollín, ¿Y el zinc qué es? carbono sólido. Carbono, ¿sí? Entonces con el diborano pasaba lo mismo. La combustión tiene un delta H muy bueno, pero si no es completa, tiene sus problemitas. Entonces esto fue un intento interesante de la segunda mitad del siglo XX, pero en realidad quedó en la nada. O sea, no se utiliza en la actualidad como combustible de nada. Solo fue una posibilidad que finalmente se descartó. Segundo caso, segunda reacción. ¿Qué estamos viendo acá? Vieron que tampoco me zarpo, o sea, siempre pongo la misma cosa. Las cosas las hago reaccionar o con oxígeno, o con agua, o con... Siempre son las cosas con las que uno se puede topar en un laboratorio. Imagínense que yo voy por ahí caminando en el laboratorio y encuentro una botella que dice B2H6. ¿El B2H6 será un sólido, un líquido o un gas? Sólido. Hay un voto por sólido. Yo diría que es un gas. Hay un voto por gas. Perdón, y ya que están, ¿no? Me dicen por qué uno cree que es sólido y otro cree que Porque es el gas. enlace es covalente, entonces es molecular. No, sí, es molecular. ¿Y? Pero puede formar cadena. Ah, claro, que algo sea molecular no quiere decir que sea gas, ¿no? Pero puede formar cadenas, no, tampoco te me zarpes. ¿Cómo puede formar cadenas? ¿Vos decís que esto solo va a empezar a formar una cosa que sea B27, H, no sé cuánto acá? No, eso no pasa. Si ustedes quieren tener una idea, ¿de qué depende el punto o de qué puede depender el punto de ebullición o de fusión de una cosa con esta fórmula? ¿De la masa? De la masa. O sea, algo que tenga una masa parecida sería esto, ¿no? Más o menos. ¿Estoy poniendo bien la cantidad de hidrógeno? Sí. El etano. ¿El etano es un gas? ¿Un sólido? ¿Un líquido? Un gas. Es un gas. Tienen casi la misma masa. O sea que esto es un gas, efectivamente. Yo voy ahí por el laboratorio, me encuentro con una ampolla que tiene este gas y digo, oh, no me tengo que preocupar, porque esto con el oxígeno no le pasa nada, entonces exploto. Después digo, no me tengo que preocupar, porque esto con el agua, ¿qué pasará? ¿Qué están viendo acá en esta Lo reacción? mismo hoy, el ácido bórico. El ácido, ¿y esto? Hidrógeno. Gas. Sé que es una redox, ¿no? Sí. Estamos reduciendo el agua. Los hidruros de los elementos del grupo 1 y 2 también reducen el agua. ¿Sí? O sea que estamos viendo que acá el agua se puede reducir a hidrógeno. ¿Sí? Esta reacción, o sea, estos hidruros se hidrolizan al toque. ¿Tá? O sea, si uno quiere trabajar con estos compuestos, tiene que trabajar en una línea de vacío, no puede haber oxígeno, no puede haber agua. ¿Tá? Y si llega a haber agua, ¿cuál es la única forma en la que el boro puede estar en agua? Esta. ¿Ok? O sea que tampoco está pasando nada muy raro. Y en el último ejemplo, ¿qué estamos viendo? De vuelta se redujo el agua, ¿no? De vuelta se redujo el agua. Exacto. Y cuando el agua se reduce, ¿sí? Uno de los protones del agua se combina con un hidruro y forma hidrógeno molecular, y el OH del agua que queda como OH, no se va para ningún lado.
También lo podría haber escrito así, ¿verdad? Porque yo sé que el hidróxido de aluminio en un medio alcalino, si hay suficiente cantidad de agua, en realidad se va a disolver y va a formar esto que está acá, y el hidróxido de litio es soluble, se disocia, y el litio va a quedar así, como acuocomplejo, y punto, como acuocatión. ¿Sí? O sea que esta ecuación la puedo escribir de las dos maneras están bien. De repente la ecuación que está en verde simplemente me está recordando de forma más clara cuáles son las especies que yo realmente tengo ahí predominantes en agua. ¿Sí? Pero vieron que más allá de que parece que estoy poniendo muchas cosas nuevas, en realidad siempre le estoy dando vuelta a las mismas cosas. Vamos a ver, ¿qué pasa ahora con los halógenos? ¿Qué tipo de compuestos pueden formar los elementos del grupo 13 con los halógenos? Bueno, en principio recuerden que la mayoría de los haluros de los elementos del grupo 13 los íbamos a tener en estado de oxidación más 3, ¿verdad? Solo los haluros de talio en estado de oxidación 1 eran los únicos estables. Entonces, en el caso del boro, los trihaluros de boro son monoméricos. ¿Habían visto este tipo de moléculas alguna vez antes? Un boro unido a 3 fluoruros, a 3 átomos de flúor, perdón, Sí. un boro unido. ¿Cuándo los vieron? Ácidos de Lewis. Eran ácidos de Lewis, ¿verdad? ¿Qué pasaba ahí? El boro, era lo que les decía yo hoy, el boro le falta el octeto, quiere un electrón, un par más, y bueno, y entonces van a actuar como ácidos. De hecho, ustedes con Lucía habían estado estudiando cómo variaba la acidez de estos haluros de boro cuando yo cambiaba flúor por cloro por bromo, bla, bla, bla. ¿Está? Pero recuerden que desde el punto de vista químico, estos haluros eran ácidos de Lewis. ¿Sí? ¿Y por qué son especies monoméricas? Porque bueno, el enlace ahí es muy covalente, entonces lo que estamos teniendo son especies moleculares. Cuando nosotros vemos qué pasa con los otros elementos del grupo, pueden pasar dos cosas. Cuando los otros elementos se combinan con flúor, no es lo mismo que cuando se combinan con cloro. ¿Por qué no es lo mismo? Porque siempre los compuestos con flúor van a tener un mayor carácter iónico, porque el flúor es más chiquito, es menos polarizable. Entonces, si lo piensan desde el punto de vista de la regla de Fajas, el compuesto con flúor siempre es más iónico que el compuesto con cloro, ni que hablar que el compuesto con bromo o con yodo. Entonces acá podemos ver que hay una diferencia en las estructuras de los fluoruros de los demás elementos del grupo y de los cloruros, por ejemplo. Los fluoruros, que son los más iónicos, forman estructuras tridimensionales, que están representadas acá en este dibujito. Esta es una representación de la estructura del fluoruro de aluminio. Cada átomo de aluminio estaría en el centro de esos octaedros de color que sea eso, violetita, ¿sí? Y los átomos de flúor son las pelotitas verdes, ¿sí? Cada aluminio está rodeado de 6 átomos de flúor, cada átomo de flúor conecta con 2 aluminios. ¿Sí? Es una estructura bastante abierta, porque fíjense ustedes que acá en estos huecos gigantes que quedan acá no hay nada. O sea, no es una estructura iónica muy apretada. Pero eso es lógico, porque para los elementos del grupo 13, aún los compuestos más iónicos se van un poco del modelo puramente electrostático, porque tenemos una carga más 3, que ya es una carga bastante grande. Cuando en vez de flúor tenemos otro halógeno, que es más polarizable, que sabemos que va a formar enlaces más covalentes, eso vemos que también se traduce en estructuras que son muchas veces moleculares. En fase vapor tenemos este ejemplo. Este es el tricloruro de aluminio que yo les había dibujado en una diapositiva anterior, ¿no? Los átomos de aluminio acá son blancos, los átomos de cloro son verdes, y lo que estamos viendo es que en fase vapor existen estas moléculas. En fase sólida en realidad no tenemos estas moléculas, tenemos estructuras pero son en capas. O sea que de todos modos estamos observando una tendencia a formar cosas más pequeñas, lo cual es consistente con una transición de un enlace iónico a un enlace más covalente. Y después me quedaban los monohaluros de talio, que dicen, los monohaluros de talio son, y no sé qué pasó, me olvidé, me aburrí y no escribí más nada. ¿Cómo serán las estructuras de los monohaluros de talio? O sea, los haluros de talio más 1. ¿Cómo esperarían que sean? ¿Algo más bien iónico
o algo más bien unas moléculas raras, inimaginables? ¿Qué esperan? ¿Más Algo- iónico? Más iónico. Acordate lo que hablábamos covalente. para el caso del óxido de talio 1, ¿no? El estado de oxidación más chico, el átomo menos polarizante. O sea, esperamos que sea, a su vez es más grande, ¿no? El talio es el más grande de todos. Entonces, esperamos que sean los más iónicos de todos. Y efectivamente, eso es lo que se encuentra, ¿sí? El cloruro de talio, por ejemplo, el cloruro de talio 1, por ejemplo, tiene estructura tipo cloruro de cesio. ¿Se acuerdan cómo es la estructura del cloruro de cesio? Un cesio grandote en el medio de un cubo y 8 cloruros, perdón, en los vértices de ese cubo. Y acá estamos teniendo una estructura parecida, lo cual es muy lógico, porque el talio, igual que el cesio, es un catión muy grande, entonces el mejor empaquetamiento se consigue con esa estructura. El cloruro de talio, el bromuro de talio, todos tienen estructura tipo cloruro de cesio, y el fluoruro de talio creo que tiene estructura de cloruro de sodio, ¿no? No estoy muy seguro, pero creo que era cloruro de sodio. O sea, tienen típicas estructuras iónicas, como las que ustedes estudiaron en la primera parte del curso. ¿Sí? O sea, que lo que estamos observando acá es cómo el tipo de compuesto que se forma me va mostrando, en definitiva, la transición de especies 100% covalentes, digo, predominantemente covalentes, como en el caso del boro, a especies que son predominantemente iónicas, como el caso de los haluros de talio. ¿Sí? Tenemos toda una graduación de propiedades, pasando por todas las etapas intermedias que podemos imaginar. Eso es lo que estamos viendo acá en esta diapositiva, ¿sí? Que nos está mostrando en definitiva lo mismo que empezamos diciendo en la clase de hoy. Cuando bajamos en el grupo hay un aumento del carácter metálico, y un aumento del carácter metálico va asociado a un aumento en la naturaleza iónica de los compuestos que se forman. Pero me interesa, como siempre, ver qué le pasa a estos haluros cuando los pongo, por lo menos, en contacto con cosas comunes, como agua. ¿Qué le pasa al tricloruro de boro cuando reacciona con agua? Y, oh sorpresa, si reacciona con agua, ¿qué me da? La especie estable de boro en agua. Como muy aburrido esto, siempre estoy viendo la misma reacción. Acá tengo un esquema, ¿sí? Recuerden, la molécula de agua es un nucleófilo, ¿sí? El átomo de boro tiene una carga parcial positiva, le faltan electrones, ¿está? El hambre con las ganas de comer, se juntan y entra una molécula de agua, sale un cloruro. La molécula de agua unida al boro se puede desprotonar, entonces lo que tenemos es ácido clorhídrico, que en realidad en agua está ionizado, ¿no? Protones por un lado y cloruros por otro. Si este proceso, lo repito, 3 veces, ¿sí? En vez de una molécula de agua, hay 3 moléculas de agua, cada una entra y saca, le da una patada a un cloruro, entonces ¿qué es lo que terminamos teniendo al final? El ácido bórico. Y los cloruros, chao, hasta luego, se fueron. Se fueron con los protones, y bueno, eso lo puedo escribir así, o lo puedo escribir separado, protón más cloruro. Esa es una reacción característica de un nucleófilo atacando a un haluro de boro. ¿Esto acá qué será? En el fondo es muy parecido, porque fíjense que tienen un halogenuro de boro, el trifluoruro, ¿no? El boro está en la misma. El trifluoruro era el menos ácido de todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era lo que discutían con Lucía? El menos ácido, el que tiene menos tendencia a formar un aducto con una base. Pero lo que pasa es que acá le estamos poniendo una base temible, porque los hidruros son temibles. Hay poca gente que se resista a un hidruro. Entonces, si el hidruro viene con un par de electrones, se lo enchufa. Y cuando se lo enchufa, ¿qué pasa? Saca fluoruros. Los fluoruros se van. ¿Y qué es lo que se forma? Un compuesto de boro con hidrógeno. ¿Cuál era el más fácil de todos? Este. ¿Se podrá formar otro hidruro de esos hidruros raros que yo les puse, esos que tenían muchos boros y muchos hidrógenos? Capaz que sí, capaz que también se puede formar, capaz que si muevo un poco la temperatura, muevo un poco el solvente, capaz que se forma un hidruro más grandote, pero el más básico de todos siempre se puede formar. Entonces yo siempre puedo escribir esta reacción. ¿Y qué es lo único que tengo que pensar? ¿En cuál es el hidruro más simple que puedo formar con boro?
También podría imaginar, bueno, pero ¿qué pasa si en vez de poner esta relación estequiométrica, si en vez de poner una relación 1,3, pongo un exceso muy grande de hidruro, pongo mucho hidruro de sodio? ¿Qué me dará? ¿A alguien se le ocurre qué me podría llegar a dar si estuviera trabajando con un exceso de hidruro de sodio? ¿Me podrá dar algo distinto a vigorano? ¿Y no porque no pones más más boro? ¿Y no hay otra posibilidad que tenga más de 3 hidrógenos por boro? El hidruro de boro y sodio, que no me acuerdo el nombre. Esto, exactamente. Tengo muchos hidruros, y los hidruros, ¿qué hacen? Se la agarran con el boro. O sea, el producto acá, el producto mayoritario, ¿no? Va a depender ¿de qué? De cuál es la relación estequiométrica. Por eso esta ecuación me tomé el trabajo de igualarla. Si tengo pocos hidrógenos respecto a átomos de boro, esto no se va a formar porque no le alcanza la cantidad. ¿Sí? Pero si trabajo en un exceso de hidruro, el boro-hidruro es un producto posible. ¿Se entiende? ¿Entienden cuál es la lógica atrás de esto? Y la última reacción. ¿Qué nos está mostrando esta reacción? Podría haberla escrito así también. ¿Qué nos está mostrando esta reacción? Ácido base de Lewis. Exacto. Nos está mostrando que el aluminio, igual que el boro, es un buen ácido de Lewis. Y están formándose, ¿qué cosas? Estos complejos, estos clorocomplejos aniónicos. ¿Habían visto algún clorocomplejo así alguna vez en lo que va del curso? El berilio. El berilio era el que a veces se parecía con el cloro, ¿no? Habíamos visto una reacción que era de este tipo, más 2 cloruros, y se formaba un tetracloroverilato. Y acá, casualidad, se forma algo muy parecido con el cloruro de aluminio. O sea, acá lo que estamos viendo es la característica principal del comportamiento químico de los compuestos de boro y el comportamiento de los compuestos de aluminio. Son ácidos de Lewis. Cualquier nucleófilo bueno que pase por ahí les pega. ¿Está? Ese es el mensaje, esa es la conclusión. Y otra cosa que es importante mencionar es que acá lo que estamos viendo es un tipo de reacción que se conoce como hidrólisis de cloruros covalentes. ¿Hidrólisis por qué? Porque es una reacción con agua, simplemente. ¿Y por qué la diferencia de los cloruros iónicos? Porque cuando yo disolvía un cloruro iónico en agua, o cuando yo pongo en contacto un cloruro iónico con agua, ¿qué pasaba? Se ioniza. Claro, no pasaba nada, solo se ionizaba. ¿Sí? Si el cloruro de boro fuera un cloruro iónico, acá quedaría, daría hierro 3 más acuoso, más 3 cloruro menos acuoso. Si fuera iónico, lo que pasa es que no es iónico, ni de cerca, porque esto no existe. Entonces, cuando tenemos cloruros que son covalentes, no tenemos la disolución con ionización, porque no se forma un catión. Tenemos otro tipo de proceso en donde se forman enlaces nuevos. Acá había enlaces covalentes, boro-cloro, y en el producto final termina habiendo enlaces boro-oxígeno. ¿De dónde viene ese oxígeno? Del agua. ¿Tá? La reacción de hidrólisis de hidruros covalentes generalmente consiste en reacciones donde el agua ataca como nucleófilo al cloruro del otro elemento. ¿Ok? Vamos a terminar por acá. Bueno, en realidad termino con esto porque es la última y ya terminamos la clase de hoy. Simplemente acá les estaba mostrando que en algunos casos particulares podemos tener compuestos en donde el estado de oxidación parece no ser ni 1 ni 3, como en el segundo caso, el cloruro de indio uno lo mira, saca la cuenta con las reglas y dice, acá hay un indio estado de oxidación más 2. En realidad eso no es lo que pasa, porque lo que pasa es que no todos los indios son iguales. Qué raro sonó eso. Algunos son más 1, otros son más 3, y todos los átomos son diferentes, entonces lo que tenemos acá es lo que se conoce como un compuesto de valencia mixta. Es el nombre que le damos cuando tenemos diferentes cationes
de un mismo elemento en un compuesto. Esa es una de las posibilidades de que nos veamos, nos encontremos, nos topemos con un compuesto que tiene el metal en un estado de oxidación extraño. Y la otra posibilidad es siempre que se formen enlaces entre el mismo elemento. Pero eso lo vamos a seguir viendo la clase que viene. Dejamos por acá. Si alguien tiene alguna duda, me comenta, puede preguntar.